Pues para entonces, el- este señor, pues ya no pudo hacer nada, ¿va? O sea, cuando ya se endeudó, pues ya no tuvo la manera o la capacidad de empezar a pagar esos intereses, porque pues en el derecho internacional casi estoy al 100 de que se pagan los intereses anualmente. Es decir, si yo pido, no sé, 100.000 millones de pesos o de dólares en su caso, pues tengo que pagar los intereses respecto a. Entonces, si este señor que pidió el dinero, él se lo gastó en otras cuestiones, ¿quién tiene que pagar los platos rotos? Bueno, pues en aquellos ayeres, en este caso serían nuestros abuelitos, papás, que en la década de los 60, 70, si ustedes les preguntan, pues no era una buena vida, ¿verdad? Batallaban mucho, este, porque les pagaban muy poco, porque las cosas en su momento costaban caras y bueno, eh, pues no se pudieron pagar los intereses. El país se fue endeudando más y más. Entonces, los intereses de dónde debían de salir, pues obviamente de nuestros bolsillos. Pues así es, de nuestros bolsillos. Lo que yo les quiero dar a entender es que pues nosotros estamos endeudados desde que comenzó las guerras, ¿verdad? Desde que vinieron a colonizarnos los españoles y se firmó esos tratados, y donde ellos, en lugar de nosotros aprovechar nuestras propias riquezas, ellos vienen y se apoderan, y aunado a malos gobiernos, ¿verdad? Como ese es el caso de Díaz Ordaz, que desde mi punto de vista él fue el primero en endeudar al país. De ahí en más, pues empezaron a correr los años. Desde luego que nada más tenemos para pagar los intereses, pero no se abonaba nada a la deuda capital. De ahí es donde empieza y surge la raíz de la llamada deuda externa. Sí, algunos años más adelante, ya cuando nuestro peso se había devaluado muchísimo, que les digo que entre el año del 60 y el 70, un dólar valía 2 pesos. Pues empezó no solo 2 pesos, 3 pesos, 4, hasta miles de pesos. Llegó un, un presidente que se llama Miguel de la Madrid, que desde mi punto de vista otra vez, y él quiso medio enderezar las cosas. Sí, él quiso hacer las cosas más o menos bien, pero pues ya el barco ya estaba muy echado a perder. Hizo por ahí unos acuerdos con Estados Unidos, para la siguiente a debacle que se venía o se avecinaba para nuestro país, que es el presidente, yo creo que el más grotesco que ha existido, que es Carlos Salinas de Gortari. Este señor, no contento con lo endeudado que estaba nuestro país, decidió robar un poco más, ¿verdad? Pues, no, pues ya están jodidos, hay que joderlos más. Entonces pues fue la idea, con eso fue su bandera de gobierno. Pues el peso empezó a devaluarse más y más y más hasta caer en una crisis financiera. Empezó a hacer inventos tales como los del chupacabras, ahí, o sea, cosas fantasiosas. Y como en esos años el presidente, junto con los medios de comunicación, eran quienes gobernaban. Por eso es que le llaman a los medios de comunicación el cuarto poder. Afortunadamente ahora ya tenemos pues medios como pues para poder expresarnos y pues hacer ver la realidad, no únicamente lo que impone el gobierno y los medios que ya están comprados,
que esa es la información veraz. Bueno, empezaron a publicitar en los medios de comunicación, tanto en Televisa como en TV Azteca, que son también están en contubernio o están en conjunto con el presidente, y empiezan a hacer este tipo de afirmaciones. Entonces la gente, desde luego mal informada, que a lo mejor nada más han llegado a terminar la primaria y demás, pues no tienen la idea de lo que se viene, del gran robo y desfalco que hizo este señor. Entonces por ahí viene una película que se llama La dictadura perfecta, donde explican perfectamente las cortinas de humo que utilizan los políticos y en confabulación con las televisoras para hacernos creer a nosotros que algo es real. Entonces nosotros empezamos a desviar nuestra atención hacia este asunto, mientras ellos están firmando por debajo de la mesa, pues a lo mejor crear nuevas dependencias para poder maniobrar el dinero que se quiere sacar, para modificar un poco las leyes, para que en su caso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que los gobernantes tienen fuero, que es decir, esto quiere decir que no, mientras están gobernando, no pueden ser juzgados hasta que no los desafueren o desaforen, no estoy seguro cómo se dice. Todas esas cuestiones son precisamente para autoprotegerse ellos. Entonces todo esto lo hacen con la intención de que la gente esté mal informada y ellos puedan hacer sus fechorías de manera cómoda. Bueno, resulta que Estados Unidos pues no le estaba pareciendo que nosotros fuéramos un vecino tan pobre económicamente hablando, tan rico en recursos naturales, y que aparte pues nosotros como mexicanos los fortalecemos mucho a ellos económicamente con nuestra mano de obra y con los productos que exportamos, con el Tratado de Libre Comercio, pues ellos se resultan beneficiados al no cobrarles impuestos y bueno, de más cosas. Entonces a ellos no les convenía tener un país como nosotros. Entonces ellos decidieron en la década de los 90, entre el 90 y el 95, decidieron, ¿saben qué? Ya no los queremos pobres. Vamos a abrir la cartera, les vamos a dar los millones de dólares que ustedes necesiten para que paguen lo que tengan que pagar. Entonces nos abren la cartera y ¿qué pasa? Aparece unas monedas que ahí andan circulando, que las compran, que se llaman nuevos pesos. Esos nuevos pesos es porque Estados Unidos hizo valer de nuevo nuestra moneda, inyectando una muy fuerte cantidad de dólares. Entonces ahí pues se empezó a pagar por aquí, se empezó a pagar por allá, y nuestro peso otra vez se fortaleció, volvió a valer más o menos lo que valía en la década de los 60. Un dólar equivalía a 2 pesos. Entonces nuestra economía otra vez estaba más o menos fuerte, a pesar de que había una crisis financiera fuerte. Pues se empezó a medio enderezar el barco ahí por ese dinero. Pero acuérdense que todo préstamo se debe de pagar intereses. Entonces ahora quien teníamos que pagarle intereses, ¿a quién es? Estados Unidos. Entonces a Estados Unidos igual, ¿va? Como todo gobernante, ellos sacaban los intereses de nosotros mismos, ¿va? Del mismo pueblo. Es decir, les voy a explicar más o menos cómo funciona la cosa. Cuando uno va a la tiendita, compra sus papitas, compra su leche, su refresco, se gasta 20 pesos. De esos 20 pesos hay que dar un porcentaje de IVA. Este se llama impuesto de valor agregado a las cosas, es decir, pagas un poco más de lo que valen porque eso tiene que llegar a las arcas de Hacienda. Entonces, el señor de la tiendita, todo lo que recaude,
todo lo que vayan y le compren, tiene que declararlo en Hacienda. ¿Sabe qué? Miren, la colonia tal, yo vendí tanto y les voy a pagar tanto de impuestos. Entonces, así en cada una de las tienditas, así pasa. Y no nomás en las tienditas, sino a nivel comercio. Entonces, este dinero que nosotros aportamos va y lo tiene que administrar Hacienda. Sí, Hacienda. Que para mi ver, quien está manejando todo este dinero en realidad es el presidente, que no debería de ser así. El que abre las llaves del dinero debería de ser un conjunto entre el poder ejecutivo, judicial y